Hola a todos, buenas tardes. Qué gusto que estén aquí conectados en un evento más de Comexi. Es un verdadero honor para nosotros desde la coordinación de la UER para América Latina y el Caribe tener como invitado especial al doctor Jean-Michel Arrighi, que nos va a dar una excelente plática en el contexto de la Asamblea número 54 de la Organización de Estados Americanos, los resultados y sus perspectivas. Es un verdadero honor, embajador, que esté aquí con nosotros, doctor. Y bueno, le dejo la palabra al embajador Campos para que haga la presentación correspondiente y luego escuchar a sus excelentes palabras que nos va a dirigir esta tarde. Muchísimas gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, embajadora Yanerit Morgan, y muchísimas gracias también, embajador Miguel Ruiz Cabañas. Bienvenidos a todos. Bueno, Jean-Michel es abogado, él es uruguayo, abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República Oriental del Uruguay. Ha sido profesor de Derecho público en su país, en Brasil, en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en Canadá, en la Universidad de París y en la Universidad Autónoma de Madrid, entre otras, también en Georgetown University y en otras prestigiosas universidades donde ha dado el curso de Derecho Internacional. Incluido la Academia de Derecho Internacional de La Haya. Es miembro del Instituto de Derecho Internacional y vicepresidente de la Sociedad Latinoamericana de Derecho Internacional, del Instituto Hispano-Luso-Americano de Derecho Internacional. Y como le prometí que no iba a ser muy extenso en su amplísimo currículum, pues sí, lo único que puedo decir es que él en 1993 ingresó a la Organización de los Estados Americanos, pues donde ha estado en diversos cargos, todos relacionados con los asuntos jurídicos de la OEA. Actualmente es secretario de Asuntos Jurídicos de la OEA, cargo que ocupa desde el año 2008. Doctor Arrighi, lo dejamos con su gente para que nos platique un poco de la Asamblea General y de las perspectivas de la OEA. Bueno, muchísimas gracias. Para mí es un gran placer estar, aunque sea virtualmente. Hubiese preferido estar presencialmente, pero estar virtualmente en México junto a tantos amigos y amigas mexicanos. Para mí siempre es muy agradable hablar de la OEA y poder difundir el trabajo de la OEA. Yo entré a la OEA en 1993 por un contrato de 11 meses y reconozco que tenía de la OEA toda la mala impresión que nos venden los libros y la prensa y nosotros mismos nos vendemos, y poco a poco fui descubriendo de que este era nuestro espacio, que este espacio había hecho muchas cosas, que había asegurado el continente americano como el más pacífico durante el siglo XX, el único que no conoció casi guerras comparado con otros continentes, y que habíamos creado todo un sistema jurídico muy rico. Y fue así que el contrato de 11 meses me hace que hoy ya llevo más de 30 años en la OEA. Para presentar la Asamblea General y para concentrarnos en la Asamblea General, me gustaría presentar un poco cuáles son las reglas de juego del sistema interamericano, porque estas explican el funcionamiento no solo de la Asamblea General, sino de la organización en su conjunto. Y acá, desde los orígenes, en 1889, cuando se realizó la primera conferencia americana acá en Washington, para tratar cómo construir un tejido normativo e institucional que asegurase la paz entre los países americanos, cosa que se logró y cosa que creó un tejido institucional absolutamente increíble. En los primeros 20 años del siglo XX se creó la Unión Panamericana, el Comité Jurídico, la Organización Panamericana de la Salud, la Comisión Interamericana de Mujeres, se propuso la creación del Banco Interamericano de Desarrollo. Unos años después se crearía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y así
un tejido normativo también que abarcó problemas de derecho internacional público y problemas de derecho internacional privado. Pero esto se basó en 3 principios fundamentales. El primer principio, y muchos de estos principios nacen de problemas procesales. A través de los problemas procesales generalmente es la punta del iceberg de problemas de fondo. El primer problema que se planteó en la conferencia americana en el 89, 1889, era cómo vamos a votar. Y luego de muchas discusiones se acordó que se iba a votar un Estado, un voto, es decir, igualdad jurídica de los Estados. Pero además de ello se acordaron una cantidad de consecuencias a ese principio de la igualdad jurídica de los Estados. La primera consecuencia es que todos los Estados participan en pie de igualdad de todas las instancias gubernamentales dentro de la OEA. Unión Panamericana, luego OEA. Es decir, no hay ningún órgano gubernamental con membresía restringida, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, en el sistema de Naciones Unidas, donde no todos los miembros participan del Consejo de Seguridad o del Consejo Económico, etc. La segunda consecuencia es que todas las decisiones se toman mediante mayoría. Mayoría simple, mayoría absoluta, mayoría de 2/3, pero mayoría. Ninguna decisión exige la unanimidad. ¿Por qué? Porque la unanimidad supone otorgar el derecho de veto a un Estado. Este creo que es un error que se cometió cuando se constituyeron algunas instancias subregionales, Mercosur, CELAC, etcétera, donde se tomó el principio de la igualdad jurídica de los Estados, pero se acordó a su vez que las decisiones debían ser tomadas por unanimidad. Es decir, se rompió el principio de la igualdad otorgando el derecho de veto a cualquiera de los Estados. Pero esto es una ficción, los Estados no son iguales. La contracara del principio de igualdad jurídica de los Estados es el principio de no intervención. Es decir, los Estados o la organización no pueden imponer su voluntad a un Estado contra su voluntad, contra su acuerdo. Esto es ilegítimo. Pero hay un tercer principio fundamental, que es el respeto al derecho internacional. Es decir, cuando hay una norma internacional libremente acordada por los Estados están obligados a cumplirla y ya no pueden invocar el principio de no intervención. Y el sistema interamericano ha desarrollado en ese sentido un tejido normativo internacional que cubre campos que en el derecho internacional clásico eran de la exclusiva competencia de los Estados y que en otros sistemas, en el universal en algunos casos, violarían el principio de no intervención. Los casos típicos son los casos de derechos humanos, pero también en el sistema interamericano el tema de la defensa del sistema democrático. Eso en muchos sistemas sigue siendo de la competencia exclusiva del Estado, su forma de gobierno. En el sistema interamericano, ya desde el 48 y luego del 85 en adelante, esto es también competencia del derecho internacional regional. Por lo tanto, invocar este principio, esta defensa, no viola el principio de no intervención. Estas son las reglas con las que vamos a una asamblea general. La asamblea general es el órgano supremo de la organización. La organización tiene órganos de constitución gubernamental, donde están representados todos los Estados miembros en pie de igualdad, donde las decisiones se toman por el voto mayoritario de los Estados, y por órganos de constitución electa de técnicos o representantes del conjunto de los países independientes. La Secretaría General, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dejo afuera, aclaro simplemente para precisión, dejo afuera la Corte Interamericana porque la Corte Interamericana no es un órgano de la OEA, es un órgano de la Convención Americana de Derechos Humanos, es decir, solo de aquellos estados que son parte de la convención.
Es cierto que la elección de los jueces se hace durante la Asamblea General, pero se hace en ocasión de la Asamblea General, pero no se hace por la Asamblea General. Se hace por los estados, parte de la convención, no por la Asamblea General. Es un órgano que tiene su propia secretaría, su propia convención, su propia normativa, su propio presupuesto, etc. La Asamblea General es el órgano supremo. Después los demás órganos están en un pie de igualdad jerárquica y reciben mandatos de la Asamblea General y reportan a la Asamblea General. Normalmente las decisiones de la Asamblea General se toman por mayoría. Son muy pocas, contadas y específicamente enumeradas aquellas decisiones que se toman por mayoría de 2/3. Estas son, por ejemplo, la suspensión de un Estado en caso de ruptura del orden constitucional, la admisión de un Estado, nuevo Estado, la destitución del secretario general, la adopción del presupuesto. La Asamblea General es la que elige a los miembros que integran los órganos, estos órganos que de constitución no gubernamental, es decir, elige al secretario general, elige al secretario general adjunto, elige a los miembros de la comisión, a los miembros del comité jurídico y de otros órganos. Hay dos tipos de asambleas generales ordinarias, que es la que aprueba el conjunto de las obligaciones que van a enviarle a los demás órganos para que durante el año ejecuten, es decir, los mandatos al Consejo Permanente, los mandatos al Comité Jurídico, los mandatos al Secretario General, los mandatos, van a estudiar los informes de los distintos órganos, van a adoptar, por lo tanto, también el presupuesto. Van a poder modificar los estatutos, en este caso, en este periodo de la Asamblea General hubo algunas modificaciones a estatutos para incorporar el tema de la paridad de género, en el tema de la elección de miembros tanto de la Secretaría General como de los distintos órganos. Se eligieron a su vez nuevos miembros para el Comité Jurídico Interamericano y en ocasión de la Asamblea también se eligieron jueces para la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También hay asambleas generales extraordinarias. Estas son convocadas por el Consejo Permanente para considerar algún tema específico. La Asamblea General Ordinaria se reúne una vez por año, normalmente en el mes de junio, quiere decir que la número 55 va a tener lugar en el mes de junio del 2025 y va a ser en Antigua y Barbuda. Estados miembros de la organización eran 35 hasta la denuncia de la Carta por Nicaragua, que se hizo efectiva el año pasado. Son 34 miembros, algunos de los cuales no tienen en este momento representación o no participan de las reuniones. Es el caso de Cuba, por un lado, y es el caso actualmente de Venezuela, en el otro caso. Y ustedes me pedían un tema que estaba candente en los pasillos, que es la elección de un próximo secretario general. El plazo para ser secretario general son 5 años y puede ser reelecto una sola vez. En este caso se aprobó además una resolución que establece, se solicita que el próximo secretario general, y se recuerdan las obligaciones que deberá tener, se insta a los estados que tengan en cuenta que no ha habido mujeres, que no ha habido indígenas, que no ha habido afrodescendientes, que tengan en cuenta eso. En la realidad, las únicas obligaciones son aquellas que están en la Carta, y ahí hay dos obligaciones que están en la Carta, que son
próximo secretario general o el próximo secretario general adjunto no puede tener la misma nacionalidad que el secretario general saliente, es decir, no puede ser un uruguayo secretario general próximo, no puede ser alguien de Belice secretario general adjunto próximo. Y la otra condición, a mí siempre me toman el pelo por eso, es tener los votos. Es decir, tiene que tener por lo menos 18 votos. El que tenga 18 votos y no sea uruguayo, o sea, no sea uruguaya o no sea uruguayo, va a ser el próximo secretario general, independientemente de que cumpla los requisitos que se les gustaría, etcétera, etcétera. Esa es la realidad. Modificar la Carta de la OEA es una misión absolutamente imposible. La Carta de la OEA está diseñada de tal forma que las modificaciones a las cartas de la OEA, en este momento hay en vigor 7 cartas de la OEA. Cuando a mí me tocó al poco tiempo de llegar a tratar ese tema, yo pensé, solo nosotros podemos llegar a un delirio tan grande de tener una organización con 7 cartas en vigor. ¿Por qué 7 cartas en vigor? Porque la Carta de la OEA ha sido modificada 4 veces. Su texto original es del 48 y después ha tenido 4 modificaciones, en el 67, en el 85, en el 92 y en el 93. Pero la Carta de la OEA dice que para que una reforma entre en vigor tiene que ser ratificada por el 2/3 de los países firmantes. Pongamos que sean 2/3 de los países miembros, firmantes, que es menos todavía. Pero entra solo en vigor para esos ratificantes. Es decir, que entra solo en vigor para ese 2/3 de países que la han ratificado. Los demás países no se rigen por la nueva carta. Como no todos los países han ratificado todos los protocolos, sino que algunos ratificaron 1, otros 2, otros ninguno, otros 3, otros todos, hoy si hacemos los juegos tenemos 7 cartas en vigor. Eso fue aparentemente una tontería, pero fue una sabia decisión, querida ex profeso y dicha ex profeso. Los que redactaron la carta conocían la Carta de Naciones Unidas, conocían otros sistemas y optaron por este sistema. La razón es muy sencilla, dijeron, si no hacemos esto, hay 2 posibilidades. O la mayoría impone su voluntad a la minoría, como puede ocurrir en el caso de Naciones Unidas, pero en el caso de la OEA, esa minoría lo más probablemente se iría de la organización, cosa que es difícil en Naciones Unidas. Y si hacemos el sistema de que una reforma solo entra en vigor cuando ha sido ratificada por todos, estamos dando el derecho de veto a alguno de los países. Por lo tanto, ninguno de los 2 métodos, preferimos tener varias cartas a tener o veto o que un país salga de la organización. En la práctica, ningún país, salvo Nicaragua ahora, ha denunciado y ha hecho después efectiva la denuncia la carta. Y acá quiero aclarar un caso, que es el caso de Cuba. Cuba nunca denunció la Carta de la OEA. No solo no denunció nunca la Carta de la OEA, sino que Cuba nunca denunció el TIAR, que es el tratado por el cual Cuba fue sancionada. Ambos tratados, tanto el TIAR como la Carta, han sido denunciados, tienen cláusulas de denuncia. Sin embargo, Cuba nunca lo ha denunciado. La prueba, cuando tuvimos una última reunión del TIAR hace un tiempo, Cuba fue invitada a la reunión del TIAR. No vino, pero fue invitado. Podía haber venido, como puede entrar mañana en la Asamblea General en el momento de la votación. Bueno, en cuanto a la votación, porque ya estamos llegando a los tiempos, la votación, acá hay varias hipótesis. Bueno, una ya ha quedado descartada. Una hipótesis es, al secretario general lo tiene que elegir la Asamblea General por el voto de la mayoría. La Asamblea General puede ser ordinaria o extraordinaria. La ordinaria es la que acaba de pasar, porque la próxima ordinaria
ya va a ser después de la finalización del mandato. El mandato finaliza en mayo del 2025. Es decir, ya no hay asamblea ordinaria previa a la elección. Queda, por lo tanto, la necesidad de convocar una asamblea extraordinaria a los efectos de la elección del secretario general y del secretario general adjunto. Hay un desfasaje en este momento. El secretario general adjunto termina en julio, el secretario general termina en mayo. ¿Qué ha pasado en la práctica? En la práctica ha habido muchas soluciones. La primera, a mí la que siempre me ha gustado más, es la solución de Baena Suárez. Baena Suárez hizo que la elección de su sucesor coincidiese con el final de su mandato. De manera de que él no tuvo que tener el periodo de transición. El transición la hizo el secretario general adjunto, que tenía todavía unos meses, y su equipo de transición. Esa fue la solución Baena Suárez. Luego vino la elección, el final del mandato de Gaviria. Gaviria me consultó, yo le di la solución Baena Suárez, pero a veces pasa, es bastante común en muchas organizaciones públicas, privadas, internacionales y nacionales, que el sucesor quiere hacer exactamente lo contrario que hizo su antecesor. Entonces, por lo tanto, Gaviria me dijo, yo por supuesto que no voy a hacer lo que hizo Baena. Yo voy a hacer que mi elección sea en una asamblea general ordinaria. Gaviria terminaba su periodo en diciembre, la asamblea general era en junio en Quito. Yo le dije, mire que es un periodo muy largo de transición. No, somos muy amigos con Miguel Ángel Rodríguez, no hay ningún problema. Perfecto, fue la elección en Quito. Ese mismo día hubo un cóctel. En el cóctel estaban Gaviria y estaba Miguel Ángel Rodríguez. Como pueden imaginar, estaba todo el mundo alrededor de Miguel Ángel Rodríguez. Y el secretario general Gaviria, yo creo que ni los mozos le servían un vaso de agua. Y fue una transición muy larga. Gaviria optó en ese momento por ir a una mesa de diálogo en Venezuela y casi no figuró. Después, bueno, el caso de Miguel Ángel Rodríguez fue muy especial, ya que su mandato fue casi de un mes. Por lo tanto, ahí hubo que llamar sí o sí a una asamblea general extraordinaria, un periodo largo de interinato del secretario general adjunto, Luis Einaudi. Se convocó una asamblea general extraordinaria y, como ustedes recordarán, hubo dos candidatos, candidato de México y candidato de Chile. Terminaron en una primera ronda con 3 empates a 16 votos cada uno. Por lo tanto, hubo que suspender la elección para abrir un proceso de negociación y finalmente se retiró el candidato mexicano y fue electo Insulza, el candidato chileno. Y luego la elección terminó el periodo de Insulza y la elección de Almagro y la reelección de Almagro fueron hechas ambas en una asamblea general extraordinaria un poco tiempo antes del final del mandato del secretario general de ese momento de Insulza. Ahora no hay ninguna duda de que la asamblea va a ser una asamblea general extraordinaria, por la razón de tiempo que ya les dije. ¿Cuándo va a ser? No lo sé. No lo sé, eso lo decidirá el Consejo. Mi intuición es que va a ser, digamos, el mandato termina en mayo, yo calculo que la elección podrá ser en el mes de marzo. Candidatos pueden presentarse hasta el último minuto y hasta pueden presentarse después de iniciado el periodo de sesiones. Por ejemplo, cuando la elección de Insulza Derbez, cuando se abrió ese compás de espera luego de las 3 vueltas de empate, ahí se abrieron muchas alternativas. Una alternativa posible era que los dos se retirasen y que apareciese un tercer candidato.
y ya estaba convocada la asamblea, ya estábamos en periodo electoral. O sea que hasta último minuto puede aparecer candidato o candidata a la Secretaría General. Me han consultado muchas veces, yo lo único que le pido a los estados, yo en teoría ya no voy a estar, ya son 6 secretarios generales que me mantienen la confianza, ya es tiempo de emprender la retirada. Yo lo que me gustaría es, más allá de lo que se ha pedido, de que el secretario debe ser esto, debe ser lo otro, etcétera, en esta resolución de la Asamblea General, para mí el secretario o secretaria tiene que tener 3 características. Tiene que ser un buen administrador en lo interno, con recursos escasos y problemas financieros se requiere un buen administrador en lo interno. Tiene que ser un buen vendedor de la OEA en lo externo. Yo siempre he dicho, la OEA es la Coca-Cola sin agencia de publicidad. Entonces, la Coca-Cola sin agencia de publicidad es unas botellitas dentro de un depósito. La Coca-Cola con agencia de publicidad pone botellitas de Coca-Cola hasta en los pingüinos en el Polo Norte. O sea, la Coca-Cola, la OEA le falta una buena política de venta de la organización. Tenemos muchos productos, tenemos una mala red de ventas o una red de ventas no suficiente bien explotada. Por eso necesitamos un buen vendedor en lo externo, un buen administrador y alguien que conozca la organización. O sea, es muy difícil la organización en este momento con la situación en la región, con manejar el Consejo Permanente, el diálogo entre estados, que en muchos casos está polarizado, etcétera, que se ponga a descubrir qué es la organización, qué quiere decir OEA, dónde queda la OEA, qué hace, qué no hace. O sea, no hay tiempo de formar a un secretario general. Yo todavía, después de 30 años, descubro muchas cosas de la organización. Así que eso más o menos es el panorama de la Asamblea General. No aprobó el presupuesto la Asamblea General, debía aprobarlo, no lo ha aprobado. Así que va a convocar una asamblea extraordinaria para el mes de octubre para aprobar el presupuesto. El presupuesto siempre es un factor de problemas porque atrás del presupuesto están las diferencias políticas entre los países. Y en este momento la organización, seamos sinceros, o sea, una organización que se regula por el tema de votos de la mayoría, cuando hay un grupo regional sólidamente unido en votar, aunque ese grupo regional pueda representar presupuestariamente y económicamente poco, representa una mayoría de votos y por lo tanto tiene la capacidad de decidir. Y ese grupo que funciona bien, que entiende las reglas de juego, que entiende el espacio de la OEA como unidad, es el grupo del CARICOM. Y acá termino con esto. El CARICOM me dijo una vez, cuando yo estaba escribiendo el libro que está editado por Porrúa, que antes era el curso de la Academia La Haya, un representante del CARICOM me dijo, el CARICOM decide por el CARICOM. Somos 14, decidimos, nos reunimos nosotros, nos peleamos entre nosotros, pero cuando vamos a la cancha grande vamos unidos, después de habernos peleado, etc. Pero el CARICOM además decide por todos los otros grupos regionales. Porque como los otros están todos, nunca se ponen de acuerdo, decide el CARICOM. Y voy a dar un ejemplo que hace a las votaciones. La última elección de secretario general, la reelección de Almagro, hubo 3 candidatos. Los 3 candidatos venían de América del Sur. Un candidato uruguayo, un candidato peruano y una candidata ecuatoriana. Por lo tanto, los votos de América del Sur estaban, por decirlo menos, divididos. Por lo tanto, ante grupos divididos, ¿qué grupo decidió la elección? El grupo CARICOM. Y esto se puede volver a repetir en esta elección. Elección que, repito, es también para secretario general adjunto, que no hay que descuidar, porque al grupo CARICOM yo no sé cuál de las posiciones le interesa más en este esquema. Lo que sí sé
es que su voz va a pesar mucho. Con 14 votos, siendo necesario 18 votos para tomar la decisión, es fácil hacer los cálculos. Bueno, no sé, ahora me gustaría más preguntas. Yo no sé, Ernesto, si esto era más o menos lo que tú esperabas de mi charla. Pues por supuesto que sí, Jean-Michel. Bueno, veo que Pía tiene algún problema técnico y, en fin, continuamos. La verdad es que hay muchos temas en la OEA, es muy complejo llegar a alguna pues algún tema específico. Después siempre hay unas largas discusiones. Yo las disfruté mucho en los años que estuve por allá. Y estos temas que mencionas, pues me hacen recordar algunos momentos como fue precisamente la pues elección. Yo estaba en la misión de México cuando la elección entre Derbez e Insulza, y fue pues como de serie de penaltis a la, Sí. en la final de campeonato mundial, ¿no? Porque pues cada voto que iban leyendo, pues se subía uno o dos votos y luego el otro lo alcanzaba y al final terminaban con 16 votos cada uno, ¿no? Así es que fue, así hubo sesión en la mañana y se hizo un espacio para que en la tarde se volviera a votar y ahí había pues negociaciones y en fin, y finalmente pues eso fue para mí fue toda una experiencia haber visto eso tan de cerca. Ya se reincorporó Pía y así es que pues seguimos con nuestro orden. Sí, ya, perdón, es que me sacó de la computadora, pero por el teléfono, por los datos sí se puede, no sé. Bueno, entonces le vamos a dar la palabra a la embajadora Yanerit Morgan Sotomayor. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales, egresada de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales Acatlán UNAM. Es embajadora de carrera del CEM desde agosto de 2005. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito multilateral, regional y bilateral con especialidad en América Latina y el Caribe. Ingresó a la Secretaría de Relaciones desde 1988 y ha estado en el ámbito regional porque fue directora general de organismos y mecanismos regionales americanos en 2 ocasiones, 2004 y 2005, y de 2016 a 2017. Formó parte de la delegación de México en la 34ª, 35ª y 46ª periodo de sesiones de la Asamblea General de la OEA. De 2006 a 2010 fue embajadora de México en Panamá. Fue representante alterna de México ante las Naciones Unidas de 2010 a 2014, directora general para América Latina y el Caribe de 2015 a 2016. Fue secretaria ejecutiva del Foro Generación e Igualdad convocado por México, Francia y ONU Mujeres, y jefa de Cancillería de la Embajada de México en Reino Unido e Irlanda del Norte del 22 al 23. Actualmente está jubilada del CEM, es profesora de asignatura en la carrera de Relaciones Internacionales en la FES Acatlán de la UNAM. Bienvenida, embajadora Yanerit Morgan. Muchísimas gracias, es un gusto estar con ustedes. Agradezco a los coordinadores de la Unidad de Estudios de Reflexión de América Latina y el Caribe, maestra Pía Taracena, mi colega y amigo el embajador Ernesto Céspedes, por la invitación para participar en este evento. Desde luego para mí también es un gran placer compartir el espacio con el embajador Miguel Luis Cabañas, a quien aprecio y admiro mucho. Y también un gran gusto poder hacer comentarios a la excelente presentación que ha hecho el doctor Jean-Michel Arregui, quien es ampliamente conocido en la OEA. Creo que todos los que hemos tenido la posibilidad de participar o estar involucrados en la OEA, pues lo conocemos muy bien. Nosotros tuvimos la fortuna de recibirlo en México, en la 47 Asamblea General de la OEA que se celebró en Cancún. Y ahí también tenemos muchas anécdotas y experiencias. Pero lo que yo quería comentar era agradecer primero la amplitud de su presentación, la explicación de lo que hace la Asamblea General. La Asamblea General viene siendo el punto culminante de los trabajos de la organización
más allá de las estridencias, de las divisiones ideológicas que existen en torno a los temas más políticos y más complejos de la organización, existe un gran andamiaje jurídico, un andamiaje en materia de cooperación que vale la pena, como dice, vender mejor, promover mejor y rescatar, porque es efectivamente en la práctica donde todos los estados, por más divisiones que tengan, intervienen y participan y se benefician de todo lo que da la OEA. Yo recuerdo recientemente en un artículo que publicó el embajador Ruiz Cabañas en el Heraldo de México, hablaba de las contribuciones de México, por ejemplo, a lo largo de la historia de la organización, un sistema interamericano de derechos humanos muy sólido. Tenemos la primera convención en el mundo sobre violencia de género, ¿no? En la OEA. El tema de drogas, el mecanismo multilateral de evaluación, por ejemplo, en materia de desarrollo, todo lo que se está haciendo para lograr el cumplimiento de la Agenda 2030 en el marco regional. Es decir, hay un gran trabajo de la OEA que a veces se ve opacado por todas las estridencias de carácter político que yo creo que vale la pena destacar. Usted se refirió muy ampliamente y de manera muy elocuente al tema el gran tema, digamos, que viene, que es la elección del secretario general, las cualidades que debe tener el secretario general. Yo estuve también en la campaña involucrada ahí con Ernesto Campos en la delegación de México cuando fue la elección, cuando se presentó la candidatura del doctor Derbez. Fueron 7 veces que empatamos, creo que fueron más de 3. Por lo menos a mí se me hicieron como 7. Pero, y también estuve apoyando la campaña de la doctora María Fernanda Espinosa recientemente. Entonces, efectivamente es un sistema muy complejo de elección. Fueron prácticamente todos los estados, pero unos más que otros. Desde luego el papel del CARICOM es muy importante. El punto que yo sí quería poner sobre la mesa era la importancia de empezar a generar el tema de la necesidad de contar con una mujer secretaria general de la OEA. En Naciones Unidas ya hay un movimiento muy importante para tener a la primera mujer secretaria general de la ONU, que esperamos se concrete en la próxima elección a secretario general de la ONU. Desde luego que el tema de igualdad de género no está en la Carta, ni de la OEA, ni de la ONU, pero es una cuestión que prácticamente me parece un avance que tiene que ser ya irreversible. Ya no podemos esperar más tiempo en no tener una mujer. Espero yo que se presenten algunas mujeres como candidatas a la Asamblea General, a la Secretaría General de la organización. Y esto me lleva a 2 puntos que quiero destacar de esta Asamblea General de Paraguay. La primera es, desde el punto de vista político, destacar que me pareció un excelente punto el pronunciamiento de condena al golpe de Estado, al intento de golpe de Estado en Bolivia. Creo que fue unánime el pronunciamiento. Eso habla bien de la organización y de la manera como para la región en su conjunto el tema del golpe de Estado, pues es muy importante condenarlo, ¿no? Como un hecho que no se debe de repetir en la región. Pero el otro punto que creo que vale la pena destacar es el tema de los movimientos conservadores y los movimientos antiderechos que estuvieron muy presentes en la Asamblea General, cuestionando términos y conceptos con un grupo de países también conservadores, ¿no? Que ya hemos logrado en el ámbito regional e internacional, como el tema de igualdad de género, el concepto de género. Tuvimos, como usted comentaba, la elección a los expertos, a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahí se eligieron a 3 hombres para sustituir a los tres hombres que salían, pero yo creo que esa hubiera sido una excelente oportunidad para lograr la paridad en la Corte, porque había candidatas mujeres. Me hubiera gustado, desde luego, que una de las candidatas mujeres hubiera sido electa, y ahí, más allá de la resolución que se adoptó para hacer un llamado a los estados a lograr la igualdad, la paridad en los organismos, pues de facto se hubiera logrado la paridad. Tiene que ver mucho también con el compromiso político de los estados. Pero creo que tenemos que seguir avanzando, porque sí hay una preocupación que yo rescaté de las organizaciones de sociedad civil, ahorita recientemente que estuvimos en la tercera conferencia sobre política exterior feminista. Las organizaciones de la sociedad civil que estuvieron en la sesión en la reunión de Paraguay, en la Asamblea General en Paraguay, sí me comentaban que hay mucha inquietud
de que empecemos a ver retrocesos en los derechos ganados en el ámbito regional y en el ámbito universal, ¿no? Entonces, estos eran los puntos que yo quería compartir y me gustaría mucho conocer su opinión sobre estos. Gracias. Muchísimas gracias, embajadora Yanerit Morgan. Creo que estoy totalmente de acuerdo que ya es un momento que una secretaria general mujer llegue a la Organización de Estados Americanos. Y le doy la palabra al embajador Campos para que presente al embajador Miguel Ruiz Cabañas. Bueno, muchísimas gracias, María Pía. Pues para mí es un gusto enorme presentar a mi amigo, el embajador Miguel Ruiz Cabañas. Él es licenciado en Relaciones Internacionales del Colegio de México y maestro en Ciencia Política de Columbia University. Es miembro de carrera del Servicio Exterior Mexicano desde 1979. Ha estado en la misión de México ante las Naciones Unidas, en la Embajada de México en Washington. Ha sido coordinador de asesores del subsecretario de Relaciones Exteriores. Ha sido también director general para América del Norte, embajador ante la Organización de los Estados Americanos, también embajador de México en Japón y en Italia, representante de México ante la FAO y los organismos allá con sede en Roma. Ha sido subsecretario para Asuntos Multilaterales de la Secretaría de Relaciones Exteriores y pues es profesor del Tecnológico de Monterrey. Miguel, esperamos tu comentario. Muchas gracias, embajador Ernesto Campos, embajador y amigo. Muchas gracias a Pía Taracena y a ti por organizar este seminario tan interesante sobre la última Asamblea General de la OEA, sobre todo teniendo pues a Jean-Michel Arregui como pues un verdadero privilegio que dedique unos minutos a platicar con nosotros, Jean-Michel. Y claro que estoy encantado de compartir este panel con mi amiga Yanerit Morgan. Tenemos muchos años de trabajar juntos. Bueno, antes que nada, pues sí, me encantó tu presentación, sobre todo la parte final, Jean-Michel. O sea, es el tema que muchos se están preguntando, que cómo va a ser la sucesión en la OEA, y etcétera. Pero déjame por lo mismo ir a las cosas que me parecieron más importantes, que también mencionaste y que se saben muy poco. En primer lugar, coincido contigo en que la OEA tiene un problema de imagen, ¿sí? Porque yo creo que la OEA es una organización que hace un trabajo muy importante en muchísimas áreas, pero pues nadie lo sabe o se sabe poco. Solo los que hemos tenido el privilegio de trabajar ahí sabemos toda la enorme labor en muchos temas que la de OEA trabaja, formando recursos humanos de los países, capacitación, creando redes de muchos tipos de profesionales de muchas áreas de las administraciones públicas de los países. En fin, me parece muy importante decirlo. Dos, una cosa que tampoco se sabe mucho que destacaste es el sistema interamericano en realidad es previo al sistema global. O sea, la Organización de Estados Americanos se restableció en el 48, sí, pero muchas de las instituciones ya existían desde que era la Unión Panamericana. Y no son instituciones secundarias, como por ejemplo el Instituto de Cooperación Agrícola o la Organización Panamericana de la Salud o la Comisión Interamericana de Mujeres, por mencionar tres, pero hay muchas más. Ya estaba creado todo un sistema interamericano antes de que se crearan las Naciones Unidas, y eso hay que recordarlo. La idea que yo comparto de que sí existe un derecho internacional específicamente americano, pues ahí están muchas conferencias y muchas cosas y muchos tratados y muchas convenciones que lo demuestran. Entonces, me parece muy importante. Pero quizá de todas estas cosas, características, digamos, estructurales del sistema, la más importante es la de no hay veto. En la OEA no hay veto de nadie. No hay veto como hay en muchos organismos subregionales como Mercosur, UNASUR, la propia CELAC.
Ahí si no están de acuerdo todos, entonces no se puede hacer y por lo tanto pues es darle veto a todos los miembros, ¿sí? Igual ocurre en el Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces es más fácil en la OEA ponerte de acuerdo para temas de seguridad que ponerte de acuerdo a nivel del Consejo de Seguridad de la ONU. Esas cosas hay que destacarlas porque pues, realmente no se saben, ¿sí? Me parece muy interesante, en fin, no voy a entrar a más detalle de cómo las asambleas ordinarias, anuales, etcétera, y las extraordinarias, sí, que son para temas específicos. Y muchas veces se han convocado para temas urgentes. Yo recuerdo cuando convocamos una reunión urgente por el ataque de los ataques terroristas del 11 de septiembre. Uno de los primeros órganos que se reunió y tomó decisiones fue la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Entonces, en fin, todas estas cosas, sí tenemos un problema de imagen, casi no se saben, pero sí son muy importantes. También, qué bueno que mencionas, no solo porque hay varias cartas de la OEA en vigor para unos estados unas y otros otras porque no las han ratificado, sino por cuál es la razón, ¿sí? De que esto ocurra y por qué aparentemente es un poco negativo, pero en el fondo no es tan malo, ¿sí? Y de esa manera, pues la organización ha sido preservada. Sí me interesa, y por último, como cosas o sea, muy importantes que dijiste es, Nicaragua ya denunció la Carta de la OEA, ya se fue de la OEA, a menos que pueda, bueno, algún más día más adelante, el actual gobierno u otro decidan regresar. Por el momento, Nicaragua sí está formalmente fuera de la OEA, pero es el único estado que está fuera de la OEA. Ni Cuba ni Venezuela están en este momento fuera de la OEA. Y Cuba, que nunca denunció la carta, ni el TIAR. De hecho, fue bienvenida en una resolución desde 2009 en una asamblea general a que regresara cuando quiera y Cuba ha preferido no regresar, pero tampoco ha dicho renuncio a la carta como lo hizo Nicaragua o el TIAR. Bueno, déjame hacerte 2 o 3 preguntas sobre los temas así, nada más un comentario, ¿no? Yo tengo la impresión de que sí hay en este momento una división profunda, no en la OEA, sino en el continente, ¿sí? Hay divisiones reales por 2 temas. No es una división, no es un muro que nos separa irremediablemente a los estados, pero sí hay, digamos, una división importante. Y son los 2 temas que nos más separan a la membresía de la OEA, yo diría en los últimos 10, 15 años, no es algo que empezó ayer. Son los temas de democracia, promoción de la democracia, y los temas relacionados con derechos humanos que mencionaba ahorita Janet Morgan, por ejemplo, ese tema, ¿sí? O sea, son los que creo que causan más división en la membresía, si las violaciones de derechos humanos en un país o las violaciones en otro, o cómo está actuando el sistema interamericano frente a la promoción de nuevos derechos, y algunos estados que dicen, no, pues no estamos de acuerdo con esa agenda. Entonces, ese tipo de cosas creo que sí dividen. Y entonces, a mí me gustaría que nos comentaras cuál es tu experiencia, cómo ves tú las divisiones, porque pues, son divisiones, Jean-Michel, ¿sí? Entre los estados en materia de democracia y derechos humanos. Una último, y esto hay que decirlo, porque si no, no se comprende bien. Y viene al caso por las declaraciones de ayer del presidente Lula y de hoy del expresidente Alberto Fernández sobre las próximas elecciones en Venezuela, ¿sí? Hay que recordar que fueron los países de América Latina, y yo diría principalmente los sudamericanos, los que insistieron mucho en el tema de la promoción de la democracia en el sistema interamericano. A partir de los años 90 con la resolución 1080 y luego a partir de principios de este siglo con la Carta Democrática Interamericana. Lo digo porque no se sabe o se sabe poco. Algunos tienden a atribuir este tema a una propuesta o una insistencia de Estados Unidos, y a ti y a mí nos consta que no es así. Los que llevaron el tema de la promoción de la democracia fueron los gobiernos civiles
que surgieron después de las dictaduras militares en Centro y Sudamérica, que llevaron el tema de la promoción de la democracia a la OEA. Eso me parece importante. Y repito, lo que dijo ayer Lula me pareció muy interesante y lo que dijo Alberto Fernández también me pareció muy interesante. Entonces, quisiera que una reflexión, no se trata de una opinión científica, ¿no? Pero una reflexión de cómo ves tú estos dos temas y cómo ves a la membresía de la OEA, así, sobre estos dos temas en el momento actual. Nuevamente, Jean-Michel, te agradezco mucho. Además del gusto de verte, siempre es un gusto verte y saludarte. Disfruté mucho tu presentación. Y como se dice en Japón, arigato gozaimasu. Eso me trae recuerdos cuando te visitamos en Tokio. Lo sé, por eso lo dije. Sé que hablas muy bien japonés. No sé, Ernesto, arranco. Bueno, primero contestando a las preguntas de la embajadora. Sí, hay un ambiente para que sea una secretaria mujer o secretaria general adjunta. Yo no descarto ninguna de las dos opciones, o las dos. Yo lo único que me gustaría que sea mujer o sea hombre reúna los tres requisitos que yo mencioné antes. Es decir, que sea buen administrador, administradora, que sea buen vendedor, vendedora y que conozca la OEA. Y digo vendedora por una razón muy sencilla. El presupuesto regular de la organización es $80 millones. $80 millones para hacer todas las actividades de la organización, democracia, derechos humanos, desarrollo, etcétera, 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 todo con 80 millones, de los cuales Estados Unidos paga unos 40 millones, lo que hace que haya un discurso que diga la OEA es Ministerio de las Colonias con 40 millones de dólares. Y 30 y pico de países se desgarran las vestiduras para pagar otros 40 millones de dólares. Si se juntan Messi y Suárez para no salir del Mercosur, pagan el presupuesto de la OEA sin darse cuenta. Y nosotros nos desgarramos las vestiduras por 40 millones de dólares. Ese es un tema de venta de la organización a los usuarios que son los Estados miembros. Y en cuanto al tema de democracia, eso me llevaría a una larga historia de cómo se inserta el tema de democracia a partir de los años 80 en la organización. Cuando Baena propone tratar el tema de democracia, Estados Unidos le dice, no, este es un tema bilateral, la OEA está dominada por los países latinoamericanos, por lo tanto, nosotros vamos a hacerlo en forma bilateral. Y ahí viene lo del Irán Gate, etcétera. Los países latinoamericanos le dicen a Baena, no, como usted sabe, la OEA está dominada por Estados Unidos. Por lo tanto, vamos a hacer una OEA sin Estados Unidos. Y fue el grupo de Contadora, de amigos de Contadora, la UNASUR, donde de paso sacaban a México de la película, y finalmente fue la OEA la que se insertó en el tema de democracia. O sea, no fue tan fácil incorporar el tema en la agenda. Eso es la primera cosa. Yo creo que además vivimos un periodo que hoy sería imposible de repetir, y Miguel estaba, cuando se adoptó la Carta Democrática Interamericana. Hoy, esa unanimidad que se encontró en el 2001 sería inimaginable hoy. Y quiero recordar una segunda cosa. El primer país que pidió la aplicación de la Carta Democrática fue Venezuela, a pedido del presidente Chávez en el año 2002. O sea, cuando hoy Venezuela habla de que la Carta Democrática es un instrumento de injerencia, de intervención, etcétera, etcétera, olvidan que fueron el primer país que la pidió. Nicaragua la pidió en varias ocasiones. El gobierno de Correa lo pidió en varias ocasiones también. O sea, yo lo que siento, y lo mismo pasó con derechos humanos, yo lo que estoy sintiendo es que la generación que incorporó el tema de democracia en la agenda de la organización era una organización de jefes de Estado y de opinión pública que salía de la dictadura. Y que por lo tanto la dictadura era una cuestión real, que les había afectado en su vida personal
y que por lo tanto querían asegurarse de que eso no se les volviese a reproducir. Hoy estamos frente a nuevas generaciones para las cuales esa urgencia es pasado remoto. Y las urgencias son muy otras para las nuevas generaciones. Y las urgencias son distintas a la de preservar la democracia. Estamos de vuelta casi en un discurso de las democracias formales que vivimos en un pasado lejano también. Entonces, eso me preocupa mucho cómo vincular el fortalecimiento institucional, y eso lo tratamos de hacer a nivel judicial interno, a nivel de los legisladores, a nivel de otras cosas, cómo vincular que el fortalecimiento de la democracia, el fortalecimiento de los derechos humanos no es un tema ajeno a las preocupaciones de las nuevas generaciones, a las preocupaciones que tienen que ver con empleo, que tienen que ver con trabajo, que tienen que ver con la no necesidad de emigrar, como ha ocurrido con no sé cuántos millones de venezolanos. Ese es un tema que tenemos que resolver, porque nuestro discurso es un discurso para los jóvenes del pasado. Yo eso lo he visto con mucha gente en Chile, por ejemplo, de la generación anterior, que siguen pidiendo de alguna forma un reconocimiento por lo que hicieron en la época contra el gobierno de Pinochet, cuando hoy el 90% de las generaciones votantes nacieron después de Pinochet. Entonces, creo que ahí tenemos que de alguna forma también ayornar nuestro discurso para vincular el fortalecimiento institucional, el fortalecimiento de la democracia y el respeto de los derechos humanos a los que son las nuevas preocupaciones de las generaciones jóvenes, que ya no son las que teníamos nosotros de evitar que vuelvan los dictadores o los militares. Ya los conflictos de poderes no se resuelven por el golpe militar. Bolivia resolvía todos sus conflictos por golpes militares. Tuvo 190 en no sé cuánto, en pocos años. El último intento duró unas pocas horas. En otro tiempo en Bolivia hubiese sido exitoso ese golpe, o probablemente exitoso. Hoy ya no. O sea, hoy los conflictos de poderes son de muy otra naturaleza. Hoy se dan los conflictos entre poderes elegidos, se dan conflictos entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, donde uno trata de ahogar al otro, generalmente el poder ejecutivo al poder legislativo, pero también hay casos como puede pasar en Perú, donde la situación es muy distinta. Creo que además tenemos problemas de armado constitucional en muchos de nuestros países americanos. Pongo el caso de Perú porque lo digo públicamente. Tenemos constituciones, nosotros hemos copiado mal el tema de la segunda vuelta. La segunda vuelta en el sistema francés de De Gaulle era segunda vuelta para todos los cargos electivos, porque el problema no está en la presidencia, el problema está en el Congreso. Nosotros en muchos países americanos hemos hecho segunda vuelta solo para el Poder Ejecutivo y el Congreso es la fotocopia de la primera vuelta. Entonces tenemos, como fue el caso de Pedro Castillo, electo por 60% de los votos en la segunda vuelta, pero tuvo 15% de votos en la primera vuelta. Como el Congreso es a una sola vuelta, se encontró con un Congreso donde su votación era de 15%. Entonces, estamos con democracias que nosotros mismos hemos construido frágiles, donde, como en el caso de Perú, donde estamos invirtiendo la definición de democracia. En vez de ser el gobierno de la mayoría respetando a la minoría, estamos pidiendo que un gobierno de la minoría sea respetado por la mayoría. Y eso dura poco o dura mal. Entonces, y eso está pasando en bastantes de nuestros países. O sea, tenemos que rever el fortalecimiento institucional, sinceramente a nivel interno. Tenemos que pensar en qué respuesta vamos a dar a las nuevas necesidades de los jóvenes, de empleo, de trabajo, de no emigración, etc. Y el discurso de, bueno,
el terror a las dictaduras, eso lo vivió nuestra generación, las que llegamos a acordar la Carta Democrática. Pero yo no sé si hoy las nuevas generaciones gastarían toda la energía que se gastó en la aprobación de una Carta Democrática de nuevo. Por eso yo tiemblo cuando escucho la palabra de que hay que reformar la Carta Democrática. Porque los que participamos de la negociación de la Carta Democrática sabemos lo difícil que es mejorarla, pero lo fácil que es destruirla. No sé si tiene, pero yo lo que quiero decirles es que además yo encantado de Ernesto me convoca y yo acá a las órdenes de Ernesto. Muchas gracias, Jean-Michel. Bueno, hay algunas preguntas, yo mismo tengo una. Me encantaría que nos contaras un poco sobre pues el estatus de Venezuela en la OEA, porque hay que recordar que en algún momento el gobierno del presidente Maduro pues decidió sacar a su país de la organización, denunciar la carta, pero se dio ahí una situación de reconocimiento. Entonces, primero eso. Y tengo también una pregunta de la maestra Guadalupe González Chávez, que nos las ha mandado por escrito, que dice, ¿cómo considera que puede fortalecer la OEA con organismos regionales de otras partes del mundo? Y felicita a los participantes. Y también Emiliano López Granados nos dice cuáles podrían ser las principales aportaciones de México en este organismo regional. Entonces ya, Michelle, te pido tus comentarios. Empiezo por la primera, lo de Venezuela. Lo de Venezuela, yo ahí lo único que puedo decir es en mi función de depositario de la Carta. En mi función de depositario de la Carta, la Secretaría General recibió la denuncia de Venezuela por parte del gobierno de Maduro. Una denuncia tiene un plazo de 2 años para entrar en vigor. Entre medio, la Asamblea General, que es la Asamblea de los Estados parte de la organización, es el órgano supremo de la organización, reconoció la delegación, desconoció al gobierno de Maduro y reconoció al gobierno de Guaidó. Y durante 3 asambleas generales reconoció las credenciales y la acreditación de la delegación designada por Guaidó. Entre medio, ese gobierno cuyas delegaciones acreditadas habían sido reconocidas. La delegación de Guaidó, por ejemplo, participó en la reelección del secretario general, etc. Ese gobierno retiró la denuncia de la Carta de la OEA durante el plazo, sin haber vencido el plazo de los 2 años. Esa denuncia, ese retiro de la denuncia fue transmitido por la Secretaría en su carácter de depositario a todos los estados partes sin haber recibido ningún comentario. Y en la realidad, el único comentario que hay por parte de los estados es que cuando se convocó una asamblea general a posteriori de eso, se reconoció y se aceptó las credenciales de la delegación designada por Guaidó. Más no puedo decir. O sea, yo no puedo decir que los estados han desconocido la autoridad del gobierno de Guaidó cuando lo aceptaron en 3 asambleas generales, su acreditación en 3 asambleas generales. Hoy Guaidó no está más en el poder. Entonces, en este momento lo que tenemos es sencillamente un Estado que es parte de la organización, pero que no tiene gobierno acreditado ante la organización. Punto. O sea, el hecho de tener o no un gobierno acreditado no le quita ni la calidad de Estado miembro. Pongo un ejemplo. Cuando entre 2009 y 2011 Honduras estuvo sancionada, Honduras no tenía gobierno que participase
en las actividades de la organización. Sin embargo, Honduras seguía siendo Estado miembro. Eso es lo que tengo que decir. En cuanto a ¿cuál era la segunda pregunta? Era la vinculación con los organismos. Acá yo no sé si nos estamos refiriendo a los organismos, por ejemplo, a Naciones Unidas, o nos estamos refiriendo a los organismos subregionales. Nos estamos refiriendo a entiendo, a los organismos regionales de otras partes del mundo. Eso es la que... Pero, por ejemplo, no a la CELAC o a la UNASUR o al Mercosur. No, supongo que puede ser eso también, pero también supongo que estamos hablando de la Unión Europea, de la Organización de la Unidad Africana, etc. Los regionales nuestros, a mí me parece todo bien, que haya todas las instancias subregionales perfectas, a una sola condición, de que sean ring para unirnos fuerza y no ring de boxeo para pegarnos. Es decir, si vamos a ir a una reunión de 2 y nos peleamos, y de ahí vamos a una de 4 y nos peleamos entre 4, después de ahí vamos a la UNASUR y nos peleamos entre 10, y vamos a la CELAC, nos peleamos entre 20 y pico, llegamos a la OEA malheridos. No, si somos como el CARICOM, donde nos reunimos para juntar fuerzas y aparecer con toda la fuerza en la cancha más grande, bienvenido. Con las organizaciones, bueno, obviamente con Naciones Unidas tenemos relaciones, o sea, tenemos en muchos casos, somos un organismo regional en materia de paz y seguridad internacional. Y tenemos relaciones de cooperaciones en muchos campos con agencias de Naciones Unidas. Lo mismo con la Unión Europea. Tienen propósitos distintos, pero cooperamos en algunos proyectos que son de carácter universal, temas climáticos, temas de cooperación jurídica y judicial, combate al crimen organizado. Esos son problemas que trascienden a la región y tenemos trabajo permanente con ellos. Y la tercera, ¿cuál es la contribución de México? México ha tenido siempre una participación protagónica en el desarrollo y en la agenda de la organización. Y en lo que hace a la Secretaría de Asuntos Jurídicos, siempre hemos tenido de parte de México, cualquiera haya sido el gobierno de México, y en 30 años yo he tenido muchos gobiernos de México y muchos embajadores y embajadoras mexicanas, siempre hemos tenido el mayor apoyo para lo que es la actividad jurídica. Siempre hemos tenido la posibilidad de hacer cursos, hemos hecho cursos con la Academia Diplomática, hemos hecho jornadas, siempre hemos contado. Es más, yo diría que en la Asamblea General las solicitudes de trabajos al área jurídica y al Comité Jurídico Interamericano siempre han venido o han tenido un peso enorme la delegación mexicana. Siempre ha habido un miembro mexicano o un nacional mexicano o mexicana en el Comité Jurídico Interamericano. Y siempre el miembro mexicano o el miembro mexicano siempre ha sido un jurista del más alto nivel en México. O sea que realmente en lo que tiene que ver con el área jurídica, el apoyo mexicano ha sido constante. Muy bien, muchas gracias, embajador, doctor. Hay otra pregunta de Claudia Calvin que dice que cuáles son los principales retos de ciberseguridad en la región y qué mandato tiene la OEA en este ámbito. Muchas gracias y saludos. Excelente panel. Acá hay dos cosas que quiero distinguir. Un tema es la ciberseguridad y otro tema la ciberdelincuencia. En los dos campos estamos trabajando. Voy por el campo que está en mi área, que es el combate a la ciberdelincuencia, es decir, el delito común que se comete a través de computadoras, fraude, etcétera, etcétera. En ese sentido, tenemos armado una red que funciona permanentemente, las 24 horas, los 7 días, de fiscales de toda la región para alertas rápidas, tempranas, porque estos son delitos que, si bien están tipificados, requieren una cooperación jurídica y judicial muy rápida para interceptar pruebas, etc. En materia de ciberseguridad, ahí ya es otra área
es la Secretaría de Seguridad Multidimensional que se ocupa, y ahí se trabaja mucho en materia de talleres y con las agencias encargadas de ciberseguridad, y ahí sí hay un trabajo conjunto muy cerrado entre la OEA y las instancias regionales, tanto a nivel europeo como a nivel de las Naciones Unidas. Porque este es un tema que no es a nivel regional, este es un tema universal, lo acabamos, no ha sido un ataque, ha sido un error, ha sido una cosa, pero vemos como el más mínimo problema cibernético afecta al planeta entero. Estamos también ahora con el tema, ahí yo me reconozco más ignorante todavía, pero todos los días recibo demandas de actividades, que es el tema de la inteligencia artificial. Pero ahí todavía no me animo a hablar mucho. Sí, en efecto, la inteligencia artificial es todo un reto para la región. Y en el tema de solución pacífica de las controversias, por ejemplo, los mecanismos de confianza mutua realmente han logrado solucionar algunos de los conflictos de la región. Esta es la única región que en el siglo XX ha solucionado todos sus conflictos mediante un medio de solución pacífica de controversia, y en lo que va del siglo XXI. Es más, la prueba de ello es que somos los principales clientes de la Corte Internacional de Justicia. Nunca hemos resuelto, a diferencia de lo que ocurre en el continente europeo, nuestros conflictos mediante el uso de la fuerza. O sea, yo les digo, o sea, el mapa de América entre 1889 y hoy es más o menos el mismo. Hagan el mismo ejercicio con el mapa de Europa entre 1889 y hoy, y se van a dar cuenta que existía el Imperio zarista, la Unión Soviética, la Federación Rusa, una Alemania, dos Alemanias, una Alemania, una Yugoslavia, etcétera, etcétera. En cada cambio del mapa de Europa hay millones de muertos. Díganme en una sola ciudad americana que haya sido bombardeada por otro país americano, ninguna. Díganme en una sola ciudad europea que no haya sido bombardeada por otro país europeo. También hay millones de muertos. Hoy se están bombardeando en Europa para solucionar sus controversias. Sí, las hemos solucionado. Y en el sistema más recientemente hemos hecho que Guatemala, por ejemplo, Guatemala-Belice, han acordado en el marco de la OEA llevar su diferendo a la Corte Internacional de Justicia. En Europa lo hubiesen resuelto a bombazos. Esto se lo digo a los europeos y lo digo en mi calidad de ciudadano francés también, ¿eh? Pero es la verdad. Yo prefiero darle de comer a mis amigos que son jueces de la corte, y ustedes conocen alguno, y a mis amigos que son abogados ante la corte, que darle de comer a los vendedores de armas. Muchas gracias, Jean-Michel. Ya no veo más preguntas. Y pues yo quisiera agradecer a todos los participantes, especialmente a ti, Jean-Michel, a Yanerit y a Miguel, y desde luego a la co-coordinadora María Pía. También a quienes estuvieron acá presentes en esto. No puedo dejar de destacar pues la presencia, por ejemplo, en el chat de la senadora Beatriz Paredes, que pues nos ha seguido a lo largo de toda la sesión, y de algunos otros personas pues que nos han estado escuchando. Así es que te agradezco infinitamente esta oportunidad que nos has dado al COMEXI, y pues con tus comentarios. Y pues la verdad es que lo único que nos has demostrado es que eres la persona que conoce mejor la OEA en este mundo. Así, y Muchas gracias a ustedes. Y pues existe, en fin, habría materia para platicar pues días largos y enteros, como lo hicimos en Washington cuando nos tuvimos por allá, y desde luego con el embajador Ruiz Cabáez. Pues muchísimas gracias, y no sé, María Pía, ¿tienes algún otro comentario?
Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ha sido interesantísima esta plática, sobre todo porque desde la explicación de la organización de la Organización de Estados Americanos, esta contradicción entre el principio de no intervención y la igualdad jurídica de los estados, que se me hizo muy interesante, cómo se elige y cómo se ha hecho en otras ocasiones al secretario general de las Naciones Unidas y perdón, la Organización de Estados Americanos y lo que puede venir. Y creo que ha sido realmente una tarde deliciosa, aprendiendo muchísimo de la Organización de Estados Americanos, como estoy totalmente de acuerdo con el embajador Campos, de su gran conocimiento y que lo haya querido compartir con nosotros. Así que muchísimas gracias, doctora Regui, muchísimas gracias, querida Yanerit y embajador Ruiz Cabañas, también muchísimas gracias. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias a todos.